Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Uriel Helen. ¿Se acuerdan? Porque hace mucho tiempo que no subía videos. El día de hoy quería platicar con ustedes algunas cosas bien interesantes. El tarot es una herramienta de autoaprendizaje, de autoconocimiento, de desarrollo humano. Hace poco me hicieron una entrevista en donde les platicaba que tenía muchísimos años estudiando tarot. En 1991, cuando cambié de ciudad de residencia, yo había leído un libro que se llamaba, bueno, eran 7 lecciones que se llamaban 7 pasos de ocultismo práctico. Y me encantaron esas lecciones. De hecho, logré conseguir muchos objetivos de una manera muy fácil, bien planeada, gracias a las instrucciones que en esos escritos venían. Y entonces, como estaba muy interesada por ese tema, me encantó y quise buscar de qué libro era ese tema. Y en una librería esotérica me encontré que sí lo tenían, el libro, y que era un libro de tarot. Así, yo a los 14 años, una compañera de la secundaria me había leído las cartas, pero de la baraja española. Y bueno, en esa época, pues, y a ese nivel de conciencia, en esa juventud en la que yo estaba, todas las cosas que esa persona me leyó y me dijo y que pronosticó sucedieron, pero era una vista hacia el futuro, era como una adivinación de lo que iba a suceder. Y a mí me encantó al grado de que yo le pedí que me enseñara a leer las cartas. Y ella dijo que ella no podía enseñar porque ella no, pues como que no tenía todo el conocimiento para explicarme cómo, pero que la persona que le había enseñado a leer las cartas era una gitana. Y esa gitana además le dio la baraja y se la había curado, cosa que yo no sabía que era eso. Entonces, bueno, pues yo le dije, si regresas, si te la encuentras, pues me buscas y me enseñas cómo se leen las cartas. Y mientras tanto yo empecé a buscar libros que me hablaran sobre el tarot. De hecho, me encontré uno de el tarot de Visconti, que traía la baraja muy bonita con un borde dorado, preciosa la baraja. Y estuve tratando como de entender el libro, que era como, pues para mí en esa época que yo tenía 14, 15 años, era como muy complicado de entender. Entonces no encontré ahí las indicaciones de cómo leer las cartas, que eso era lo que yo quería en esa época. Entonces, pues ahí lo tenía yo guardado y de repente alguien en mi familia comentó que el tarot era del diablo. Cuando nosotros no conocemos las cosas, las calificamos como que son peligrosas o como que son del diablo o como que quién sabe qué cosa. Y como yo escuché eso, igual a esa edad, pues uno no sabe. Entonces agarré el libro y las cartitas que estaban súper hermosas y las tiré a la basura, hazme favor. Entonces, bueno, pasaron los años, pero de todas maneras yo seguí buscando algún libro práctico que me enseñara cómo leer las cartas. Y entonces, por ahí en una librería así a la pasadita, me encontré un libro que decía el arte de echar las cartas y de leerlas y cosas así, y traía hasta la barajita. Y entonces yo empecé a ver ahí que, pues que vas a recibir una llamada telefónica, que la persona querida va a regresar, vas a encontrar un nuevo trabajo, una oportunidad de no sé qué. Y en la parte de atrás de las cartitas yo fui escribiendo todo el significado. Dije, en lo que me las aprendo, pues ya después compraré una baraja que ya no tenga yo que andarle escribiendo todo. Entonces, fue muy chistoso, pero pasó el tiempo y yo empecé a leerle las cartas pues ahora sí que a gente de mi familia, mi mamá, mi hermana, mis primas y después a mis compañeras de la escuela cuando estaba estudiando la prepa y la carrera comercial. Y entonces se me hacían filas, o sea, gente que me decía, mañana me toca a mí. Y a la hora del descanso en la escuela me tocaba estar leyendo las cartas a las muchachas, hasta que, bueno, un día sí dije, no, ya, necesito como descanso. Y como que detuve esa práctica por una temporada, después empecé a trabajar, luego me casé, tuve hijos y etcétera. Y ya cuando pasaron los años, pues muchos años, de repente un día empecé a leer unos escritos que decían 7
pasos de ocultismo práctico de la Golden Dawn, que están muy interesantes, y con esos 7 pasos empecé a adquirir cosas que yo necesitaba. O sea, yo necesitaba, por ejemplo, una mesa para hacer una terapia de corrección de columna con el martillo neurológico de Holder, y necesitaba el martillo y necesitaba la mesa, y ahí en todas las explicaciones de cómo lograr esas cosas, pues yo me dedicaba a meditar en ello y a trabajar en ello, y yo visualizaba esa mesa de ajuste de martillo con el martillo en la sala de mi casa. Y fue impresionante un día que, llegando a mi casa, abro la puerta y en el mismo lugar donde lo visualizaba, y así tal cual lo visualizaba, la mesa con el martillo ahí estaba la mesa y ahí estaba el martillo. Y yo así me quedé así como dije, ay, estoy tan visualizando con tanta intensidad que hasta se aparecen las cosas, ¿no? Entonces era que pues mi esposo sabía que yo quería esa mesa, aunque no sabía él con qué tanta intensidad necesitaba yo esa mesa de ajuste de columna con ese martillo. Y pero sí sabía que lo quería, y entonces fue y lo compró, pero lo chistoso es que armó la mesa y puso el martillo ahí. Entonces, déjenme, se me acaba de apagar el celular, quería prenderlo para una cosa que voy a decir. Entonces resulta de que estuvo muy chistosa esa parte de que, ay, se apareció en mi casa tal y como yo lo visualizaba, ¿no? Pero bien, o sea, estuvo bien porque además me lo regalaron, ni siquiera tuve que pagar por eso. Y después yo dije, no, pues yo necesito ver de qué libro es eso para continuar el estudio y saber más sobre ese tema. Entonces un día en una librería esotérica en una ciudad a la que yo me había cambiado de casa, busqué ese libro, y ya me dijeron que era un libro de tarot. Era un curso de tarot también de la Golden Dawn, y que era un curso de tarot iniciático, que había que leer cada una de las cartitas e irlas vivenciando. O sea, no se trata de aprender tarot así como de esta carta significa esto y esto otro, sino irlo viviendo, ¿sí? Ir viviendo la vibración, la frecuencia y la historia de cada una de las cartas. Y fue muy interesante, pero no era como para leerle el tarot a nadie, no era como para hacer lecturas a la gente, sino de crecimiento y desarrollo interior. Y fui viviendo cada una de las 78 cartas, una semana cada una de las cartas. Además las coloreaba, viene todo un programa ahí muy interesante. Y bueno, pues yo estaba feliz de todo lo que estaba aprendiendo y todo lo que estaba creciendo, según yo, espiritual, mental, emocional y físicamente, gracias a esa práctica con las cartitas del tarot. Entonces, pues pasó el tiempo, y un día, entrando a una librería y pidiéndole a la vida que me condujera a leer el libro más importante que podía leer yo en ese momento, me condujo hacia el tarot de Zen de Osho. Y entonces, pues ya vi que el libro que más me llamaba la atención en toda la librería, por los colores, por el paquetito, por la forma que era pues ese compendio de cartitas, era precisamente el tarot de Osho Zen. Y entonces, bueno, yo quería sacar las cartas y sacar una y leerla, pero resulta que me dijeron, no, pues vienen cerradas, pero sí puedes hojear el libro. Entonces dije, bueno, lo voy a abrir al azar, haciendo una pregunta, una cosa que en ese momento me interesaba mucho saber, y ándale que ahí estaba la respuesta, pero era una respuesta increíblemente espiritual, una respuesta que podía transformar mi vida en ese instante. Entonces yo estaba sorprendidísima, y claro que compré esa cajita de tarot Zen y me puse a estudiar todas las cartas. Y entonces así fue como empecé a trabajar con ellas, pero además de una forma interior, de un conocimiento que me ayudara en el desarrollo humano y en el desarrollo trascendental del espíritu y todas esas cosas, que pudiera yo entender a cada uno de mis pacientes. Entonces, claro que al principio pues yo no les leía las cartas del tarot a nadie,
sino que simplemente antes de la consulta, por ejemplo, un día en la tarde, iban a venir 5 o 6 pacientes y entonces yo sacaba una cartita donde decía, esta es la carta que corresponde al paciente de las 4 de la tarde, este es el de las 5, este es el de las 6, este es el de las 7, las 8 y lo apuntaba. Y cuando estaba en plena consulta, pues hace cuenta que el paciente de las 4 de la tarde yo volteaba y veía y era la carta de la justicia y yo decía, sí, es que ahí está lo que esta persona necesita entender o esta persona necesita comprender. Es precisamente el significado de esta carta. Y entonces que yo no les hablaba de tarot, ni les hablaba de cartas, ni les hablaba de nada, nomás les daba como un significado de algo que les podía servir. Y la gente se sentía muy contenta así en esa consulta. Entonces, bueno, siempre ha sido de seguir progresando y después encontré el tarot de Marsella con Alejandro Jodorowsky y Camoán, que en esa época estaban juntos, y empecé a leer el tarot con esa baraja a través de una alumna directa de Alejandro Jodorowsky. Entonces, pues también fue muy interesante y ahí sí yo les decía a los pacientes que sacaron una cartita y solito cada paciente se iba leyendo lo que iba viendo en esas cartas. Ajá, y empezaba a hacer una forma, porque después estudié psicología y psicoterapia breve, y me enfoqué en esa parte de la psicoterapia breve, y entonces era una forma bien interesante de poder entender al paciente y que el paciente entendiera qué era lo que le estaba pasando a través de la imagen que ellos veían. Entonces, bueno, el tarot no se acaba de aprender nunca, es un compendio de sabiduría que yo pudiera decir que es multidimensional y que de acuerdo a cada pregunta, cada vibración, cada persona, cada situación, cada todo, tiene una respuesta especial que no viene en los libros, porque puede ser que sí venga, pero son montones de libros de tarot que ya existen, si no es que miles, y para encontrar el autor especial en ese momento que me diga que desde su perspectiva, pues para encontrarlo dentro de la consulta, lo mejor es que cada persona utilice su intuición y empiece ¿cómo se llama? A leerse las cartas a sí mismo. Y entonces ahí yo encontraba que cuando los pacientes empezaban a describir lo que veían en cada una de las cartas del tarot, daban las respuestas más profundas que ni siquiera ellos conocían sobre sí mismos. Era como cuando yo usaba y sigo usando el péndulo para diagnosticar, que es lo que se llama la radiestesia, para diagnosticar a las personas mucho más allá de lo que cada persona conoce de sí misma. Entonces, cuando dicen que el tarot es del diablo, es porque, pues sí, muchísima gente ha utilizado el nombre del tarot para programar a la gente negativamente, sin ética profesional, les dicen que les van a adivinar el futuro y que les van a decir qué es lo que va a pasar. Y muchas veces hay predicciones que realmente son negativas y eso es lo que no se debe de hacer. Por eso es que el uso adecuado del tarot desde la ética profesional, desde enfocarlo para ayudar a los demás, para encontrar respuestas que no se pueden encontrar de ninguna otra forma y que además ayudan a que la gente se conozca mejor y pueda entender el origen de sus enfermedades o padecimientos o de sus carencias, sin necesidad de estar revisando tanta cosa que muchas veces cae en el dolor y en la tragedia y que están revisando su infancia y que están revisando qué les dijeron cuando no sé qué y qué pasó acá y que la gente está sufriendo y que ni siquiera se alivian, sino poder llegar así como al meollo del asunto, a la clave, al origen, a lo que es la causa de su padecimiento de una manera congruente, de una manera saludable y que después puedan entender hasta qué es lo que tienen que hacer para solucionar eso. ¿Cuál sería el arquetipo que necesitarían empezar a desarrollar en ellos mismos? O sea, ¿cuál sería el modelo para cambiar su realidad y mejorarla? Si nosotros somos creadores y nosotros hemos creado nuestra realidad de una forma y no nos gusta o nos ha causado problemas o hemos tenido situaciones que no son muy agradables,
podemos transformar eso, porque si nosotros somos capaces de crear lo que no nos gusta, pues somos capaces de crear lo que sí nos gusta. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no enfocarnos a utilizar nuestra creatividad de una forma positiva en la que nos sintamos bien y podamos entender qué es lo que estuvimos creando y por qué lo creamos y cómo lo podemos revertir? ¿Cómo podemos ahora crear una vida mejor? Eso es de lo que se trata el tarot. Y bueno, voy a seguir con una serie breve de videos en donde voy a ir explicando las cartitas, porque de hecho el siguiente video que viene después de este es donde voy a hablar sobre la carta del mago. Y yo quería llegar al tema en el que el tarot, como bien dice Alejandro Jodorowsky, es un compendio de información que tú puedes bajar porque te ubicas en la parte donde realmente encuentras las respuestas. Pero tiene tanta información que es como si tú quisieras vaciar el mar con un tenedor, ya ni siquiera con una cucharita. Que dices, con una cucharita voy vaciando y voy vaciando a ver si se vacía el océano. Pues no, o sea, con un tenedor imagínate que sacabas. Entonces, todos los días hay información dentro del tarot, dentro de cada carta, para cada persona, para cada situación, hay una respuesta. Dependiendo de lo que estés vibrando en este momento y de la pregunta que tú estás haciendo, lo que tú quieres entender, ahí va a estar la respuesta dentro de esa cartita del tarot. En el siguiente video, que para no hacerlo muy largo, ya llevo 16 minutos, yo lo quería hacer de 2. Voy a hablar de una situación, de un aprendizaje, algo muy lindo, con la carta del mago, que además yo la empecé a combinar con la carta de la justicia y con la carta del juicio. Por aquí tenía yo la carta de la justicia. Bueno, lo vamos a ver en el siguiente video y espero que les haya servido la información. Realmente leer el tarot es utilizar una herramienta que no puedes encontrar en otro lado. Es una herramienta clara, precisa, concisa, que te da un resumen muy claro de lo que tú andas buscando y te da unas respuestas increíbles que no puedes encontrar en otro lado. Los invito a que aprendan a leer el tarot. Es muy fácil. De hecho, mis talleres que doy de tarot los adapto a la gente. Hay gente que me dice, pues yo quiero un tarot, una clase de tarot donde pueda entender rapidísimo y pueda empezar a leer ya. Y hay gente que dice, no, a mí no me importa la prisa, ni lo voy a leer, lo voy a utilizar para mí, para mi desarrollo personal. Y hay gente que dice, yo lo quiero usar para mis terapias, quiero utilizarlo para ayudar a las personas. Entonces, pues aquí está, y yo me voy adaptando a los tiempos, a los términos que la gente me va diciendo, cómo lo quieres, más rápido, más largo, más corto, más enfocado en qué temas. Y la verdad es que nunca acabas de estudiar tarot. Cada vez te vas encontrando más respuestas, más significados. Y lo más importante es que esas respuestas no las vas a encontrar afuera, las encuentras de adentro de ti. Que ahí es donde está toda la sabiduría interior. En el interior es donde está toda la sabiduría. Eso quise decir. Les mando un abrazo. Espero que les interese mucho seguir escuchando mis videos. Ojalá le puedas dar like si te gustó y que lo puedas compartir. Te mando un abrazo y gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir esta información con todos ustedes. Que Dios los bendiga, les mando de veras mis mejores deseos de que encuentren la mejor forma de solucionar situaciones en su vida de la manera más fácil y de la mejor manera, la más correcta, la más sencilla, y que te abre hacia un universo lleno de probabilidades y posibilidades maravillosas, en donde te das cuenta que la vida es fácil y solamente estás aquí para disfrutarla. Muchos besos y abrazos a todos. Hasta la próxima. Bye.